Y bueno, amigos, nosotros tenemos que comenzar con el sector de psicología deportiva y estamos acá con una invitada especial, la doctora Eliana Aguilar. Ella es psicóloga, ella tiene enfoque de género. Doctora, sea bienvenida aquí a Clínica de Campeones. Muchísimas gracias, muy feliz de acompañarlos hoy con el programa. Gracias, doctora. Y bueno, nosotros hoy día vamos a hablar de feminismo y deporte. Y justamente queremos comentar preguntándole a la doctora, ¿qué es el feminismo en el deporte? Bien, es importante comenzar entendiendo que el feminismo es un movimiento social que promueve la igualdad de género y en el deporte intenta justamente encontrar este equilibrio y promover la participación de las mujeres, ¿no? Además de estudiar cómo las mujeres han ido entrando en el deporte. Por ejemplo, en las primeras Olimpiadas de 1894 no había participación de mujeres, ¿no? Y ya es 26 años después, en 1922, que las mujeres pueden ingresar. Entonces, todos esos estudios, todos esos momentos de las entradas y salidas de las mujeres en el deporte también lo estudia el feminismo. Muy bien, doctora, ayúdenos con estos dos conceptos de igualdad o equidad. ¿A cuál deberíamos apuntar en el deporte femenino? Bien, es importante mencionar que la igualdad es tener las mismas condiciones, mientras que la equidad es darle ese algo más, ese plus. Por ejemplo, si tenemos un ejemplo de Héctor Garibay, exacto. Todo el mundo recién lo vio después de México. En enero ganó en Sevilla, España, y como que nadie lo había visto. Y cuando ya gana en México es como, wow, y la gente empieza a apoyarlo de manera interna, de manera pública, privada. Y eso es equidad, ¿no? Darle más a alguien que tal vez en su momento, por algún motivo, no se le ha dado. Y ahora sí se le está dando ese apoyo. Entonces, en el deporte entendemos por ese punto y necesitamos más equidad también en el deporte. Así es, doctora. Bueno, ¿y cómo influyen entonces, doctora, los estereotipos en el deporte? Es importante mencionar que los estereotipos van a ser bien complicados porque es la percepción que tenemos sobre un grupo de personas o en este caso de deportes y claro, los estereotipos han llegado a ser un problema para las mujeres porque teníamos ideas de figuras masculinas o estas ideas de hay deportes de mujeres y deportes de varones, ¿no? Y no podemos tal vez, hace mucho tiempo las mujeres no podíamos entrar a trabajar o a jugar en un deporte categorizado como masculino. Entonces ahora más bien ya estas brechas se están rompiendo, estos estereotipos se están rompiendo y ya hay más participación de las mujeres dentro de los deportes. Así es, doctora. Pero bueno, hablaremos entonces de la discriminación, doctora. ¿Cuál sería la diferencia con los otros dos puntos que acabamos de tocar? Bien, la discriminación es el sacar a alguien o evitar o, no sé, sacar a alguien por algún motivo, como puede ser social, económico, religioso, alguna discapacidad o incluso el género. Entonces, es evitar que alguien esté en tu equipo porque cuando hablamos de deportes de alto rendimiento, uno quiere ganar. Entonces, al ganar, excluimos a alguien para yo poder ganar. Entonces, este tema es importante también hablar para evitar la exclusión de diferentes personas que pueden también dedicarse al deporte. Bien, doctora. Pero bueno, a propósito del tema, entonces, ¿cuál es la situación actual del deporte en Bolivia? ¿Cuáles serían nuestras principales falencias que perjudican el desarrollo del deporte femenino, doc? Bien, aquí hay que comenzar mencionando justamente los estereotipos, lo que veníamos hablando, ¿no? El hecho de que hace unos 20, 30 años atrás las mujeres no podíamos participar de muchos deportes, incluso de asistir a las canchas, ¿no? Ahora sí, ya como que ya hay más participación, entonces los estereotipos han sido un problema muy grande y todavía siguen siendo en algunos deportes. Y también la cosificación del cuerpo de las mujeres, el pensar que podemos mercantilizar esos cuerpos, ¿no? Por ejemplo, hace unos años, Blatter, el expresidente de la FIFA, quería que las mujeres utilicen shorts más cortos, poleras más ajustadas, incluso escotadas, para que más gente decida ver fútbol femenino y así tener más dinero. Entonces, eso creo que son de los primeros o los problemas más importantes en este momento que hay que tratar de disminuir y evitar para promover de verdad el fútbol, o bueno, el deporte femenino. Muy bien, doctora. Nosotros, amigos, tenemos que continuar con esta gran entrevista, pero nos tenemos que ir a un corte y enseguida volvemos con mucho más de esta interesante información. Y bueno, le voy a preguntar también el tema de los niños y las niñas, que ahora están entrando mucho en el fútbol, en deportes donde hay hombres. Fantástico. ¿No? Eso me gustaría que hablemos. Y la presión. La presión que hay, sí. Que hay también.
solo los hombrecitos, en las mujeres también, eso es como general, hay una ¿no? presión también, o sea, para que el hombre tiene que ser ese macho alfa, ese masculino que juega fútbol. Si un hombre no juega fútbol es como, ¿qué haces en tu vida? ¿No ve? Claro. Entonces los hombres tienen que estar, en Bolivia, al menos en Latinoamérica, están obligados a jugar fútbol. Sí. Ya volvemos. Ya. Bueno, nosotros amigos volvemos del corte para continuar con esta entrevista. Estamos con la doctora Eliana Aguilar, que es psicóloga con enfoque de género. Ella nos está acompañando el día de hoy porque estamos abordando el tema de feminismo y deporte. Y bueno, nosotros vamos a continuar, doctora, porque también queremos hablar de fútbol, de este gran deporte, la disciplina más practicada, valorada, seguida por muchos apasionados. Pero tenemos entendido que usted colaboró en un proyecto de investigación al respecto, doctora. ¿Esto es cierto? Coméntenos. Sí, justamente tengo conmigo el libro que publiqué con otros autores latinoamericanos, donde el capítulo de Bolivia me pertenece a mí. Es un libro bastante interesante, desafortunadamente está en inglés, lo cual impide que se pueda leer fácilmente en el país, ¿no? Y justamente es una investigación, como mencionabas, el fútbol es el deporte número 1, al menos para los latinoamericanos, que somos muy apasionados y que nos interesa mucho, ¿no? Y europeos, ¿no? Sí, y claro, hay que entender que cuando hablamos de fútbol femenino, hay que agregarle la palabra femenino, ¿no? Porque si digo fútbol, todo el mundo entiende y piensa que hablamos del fútbol masculino, pero hay que decir fútbol femenino para entender que hablamos de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que el fútbol en Bolivia y el fútbol femenino tiene todavía muchas cosas que avanzar porque, por ejemplo, no tenemos canchas. Las canchas se priorizan para el fútbol masculino. Escuelas de fútbol especializadas para niñas hay muy pocas, 2 de hecho en el país. Entonces, tenemos que trabajar más, promover las jugadoras femeninas. Tienen que hacer algo más para jugar fútbol, no tienen que estudiar o trabajar, mientras que eso no pasa en el fútbol masculino, ¿no? El fútbol masculino está profesionalizado, el fútbol femenino no. Exacto. Y bueno, doctora, ¿cuál sería su opinión en el marco de toda su investigación? ¿Qué se podría hacer al respecto para poder apoyar más al fútbol femenino en nuestro país? Creo que hay varias formas de apoyo. Primero, este tipo de espacios que nos permiten hablar y visibilizar a las mujeres dentro del deporte, para empezar. También las mujeres que asisten a las canchas o centros deportivos a apoyar, porque hace 30, 40 años no es que las mujeres tampoco asistían a estos espacios públicos. Entonces, también podemos apoyar desde ese punto y también obviamente las mujeres que practican deportes y que están ahí pendientes y entrando a la cancha y demostrando que las mujeres somos capaces de practicar cualquier deporte, además de también tener mujeres que trabajen en estos organismos deportivos. Muy bien, doctora. Pero bueno, entonces hablaremos ahora de la figura de la mujer en la psicología deportiva, doctora. ¿Cuáles son los retos que deben afrontar? Es un tema bien interesante, ¿no? Porque después de la pandemia ya se toma en cuenta la salud mental. Antes todavía se dudaba un poco de que la psicología pueda ayudar. Ya en la pandemia aprendimos, a las buenas y a las malas, que la psicología es muy importante. Pero en el ámbito del deporte todavía siguen existiendo estos... Es muy importante, pero todavía siguen existiendo estos estereotipos, ¿no? De que las mujeres no saben de deporte, no saben de fútbol. Por ejemplo, tengo aquí una experiencia personal que cuando yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura, quería ir fui a 2 equipos deportivos para intentar hacer mi tesis. Y ambos equipos me rechazaron porque eran como, ¿y quién lo va a aplicar? Y era como, ¿yo? Y fue como, te llamamos. Y se notaba que no entendían que una mujer pueda saber de deporte, ¿no? Entonces, necesitamos todavía trabajar y la psicología deportiva es fundamental, pero todavía tenemos esos estereotipos de que las mujeres no sabemos de fútbol o de deporte o de cualquier deporte importante. Entonces hay que cambiar también esas ideas. Los bolivianos tenemos que abrir un poquito más la mente, ¿verdad? Pero bueno, doctora, entonces, ¿cómo podemos promover la igualdad? ¿Cómo podemos promover la equidad de género en el deporte?
Como te mencionaba, el simple hecho de estar ahí, de apoyar, de tener estos espacios, de hablarlo, de difundirlo, también de trabajarlo y estudiarlo, porque pocos estudios existen sobre fútbol, deporte, cualquier deporte femenino. Hay que promoverlos, hay que estar ahí, hay que apoyar, porque si nos damos cuenta, la publicidad que gasta un deporte masculino no se compara de ninguna manera con un deporte femenino. Entonces hay que apoyar, hay que promover y eliminar estas barreras que permitan a las mujeres practicar otros deportes, además de eliminar estos estereotipos de que hay deportes para mujeres cuando no lo hay. Quiero comentarle, doctora, que en un anterior programa le comento que habíamos hablado de la participación de personas transgénero en el deporte, ¿ya? Bueno, la perspectiva médico-científica respecto las diferencias biológicas han sido imposibles de ignorar, ¿no? Aquí en el programa lo hemos conversado, pero también queremos saber su opinión como psicóloga deportiva. Bien, es un tema complejo, ¿no? Controversial. Totalmente controversial, porque no podemos evitar y prohibir a alguien que haga deporte porque sabemos que es bueno para la salud mental, pero sí creo que falta una regulación y normas que nos permitan tener clara la posición y poder trabajarlo, ¿no? Entonces creo que esos son los desafíos que tenemos que tener tanto los profesionales como los propios deportistas para poder promover y no aislar y no evitar que alguien no practique deporte. Entonces creo que es uno de los desafíos que viene de aquí para adelante. Doctora, y una última pregunta, bueno, consejo para los padres de familia, madres y padres de familia, de niñas que quieren entrar a este mundo del fútbol y que por todas esta mentalidad que todavía tenemos aquí en Bolivia, tal vez no están muy motivadas del todo. ¿Qué le podría decir a los padres y a los entrenadores también de estas niñas que quieren lograr ser profesionales en este deporte? Bien, hay que aclarar que no solo es en Bolivia, ¿no? Es en toda América Latina. Casi tenemos todavía esta idea de que es un deporte masculino, ¿no? Porque antes se insultaba mucho a las mujeres que jugaban fútbol, como marimacho, carimacho, en quechua, porque estaba prohibido, porque no hay una idea, no había además ejemplos a seguir. Si yo digo, dime una jugadora favorita, un jugador favorito, se te viene Messi, Maradona, Pelé, y hace 15 años no decías nombres de mujeres. Ahora sí, ahora puedes decir Marta, puedes decir Rafino, hay muchas jugadoras, en cada país ya tenemos jugadoras, incluso en Bolivia tenemos jugadoras grandísimas que no se las ha reconocido en su momento y que ya se han dado, ya están fuera del deporte, pero han sido figuras a seguir, ¿no? Y creo que los papás también tenemos que tener un poquito más de mente abierta y permitir que una niña pueda jugar cualquier deporte como un niño lo hace. No hay deportes y tenemos que olvidarnos del deporte para varón, deporte para mujer, que no existe. Al final, un deporte es un deporte y la pasión puede aparecer por el fútbol, la natación, el básquet, el voleibol, cualquier deporte. Y creo que hay que promover desde niños, porque también ese es un problema, la diferencia de la evolución de los cuerpos. Porque a un niño le permitimos jugar desde pequeños. A una niña, en una fiesta infantil, si te pones a pensar, tiene una faldita, siéntate como señorita, no te muevas, no corras, no subas, y no le permitimos mover el cuerpo de manera adecuada. Por eso también nos cuesta a veces los deportes. Ya si una niña crece desde pequeña moviendo su cuerpo, va a tener mejores aptitudes y capacidades. Entonces también el hecho de que hayan más mujeres o niñas en este caso jugando un deporte va a promover que tengamos ligas y campeonatos también de todo, tanto para niñas como para niños sub 8, sub 9, como lo hay en el fútbol masculino. En el fútbol femenino no tenemos ligas para niñas. Entonces hay que empezar a promover, si hay más mujeres, van a existir más ligas. Es que justamente, doctora, los campeonatos para estas sub 8, sub 9, para los niños, es mezclado, ¿no? Son niñas y niños que están en el mismo equipo. Son niñas que les ponen un año más que los otros niños, ¿no? Si todos son sub 8, las niñas tienen que tener 9 años. Pero aún así, yo me imagino que siendo minoría dentro de un equipo, deben sufrir cierto bullying, rechazo de sus compañeritos, ¿no? ¿Qué se les puede decir a esas niñas al respecto? Exactamente. Justamente la investigación que realicé, muchas de las jugadoras antes
se disfrazaban de hombres o tenían que tener una Wow. autorización de sus papás para poder jugar en los campeonatos de ligas, de las villas y demás. Entonces, creo que hay que motivar a estas niñas mostrándoles grandes ejemplos que ahora existen, ¿no? Jugadoras que ya son modelos a seguir. En Bolivia fácilmente podemos mencionar a una Maite Zamorano, que recientemente ha dejado de jugar, que ha sido la mejor jugadora de Copa Libertadores, goleadora del 2013, 2017, uno de los emblemas del fútbol boliviano que poco se la conoce, ¿no? Estoy diciendo un nombre por decir de los muchos que hay, que tenemos que promover. También podemos promover con jugadoras, las actuales campeonas del Mundial de España, o Marta de Brasil, Rafino de Estados Unidos, Caicedo de Colombia. Entonces, si mostramos a las niñas que se pueden lograr, que se pueden superar, creo que es una forma de motivarlas a que se queden en el campo, a pesar de que pueden haber insultos, gritos, lo que sea, hay que motivarlas a que se queden jugando y haciendo algo que les apasiona realmente. Muy bien, doctora. Ha sido muy linda la entrevista del día de hoy, hablando del feminismo en el deporte. Nosotros hemos estado, amigos, con la doctora Eliana Aguilar, que es psicóloga con enfoque de género. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un placer tenerla aquí. De nada, encantada yo de estar con ustedes y de promover el fútbol y el deporte femenino. Que Gracias. vivan las mujeres, doctora. Amigos, nosotros nos vamos a un corte, pero volvemos con mucho más aquí en Clínica de Campeones. Qué power, doctor. Se me iba cayendo el libro y yo así como, no te caigas, no te caigas. Ven el libro. Ven. Gracias, Doc.